Pues muy bien, ahora nos va a acompañar el doctor José Vicente Negrete Díaz, también docente de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ciencias de la Salud e Ingenierías y del Departamento de Enfermería Clínica Campus Celaya Salvatierra. Su ponencia es sobre la memoria y el olvido durante el neurodesarrollo. Doctor Vicente, tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenos días a todas y todos. Estoy compartiendo. Me dicen, por favor, si ven mi pantalla. Sí, se ve la presentación. Se ve. Bien, permítanme, voy a hacer un ajuste. Tengo varias pantallas conectadas y luego se va a otro lado. Ya, y también voy a dejar de compartir. Necesito compartir con audio de unos videos que tengo por ahí. Listo. Ya estamos aquí otra vez. Se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Tenemos es como una hora, poco menos. Disculpen, ayer andaba bien ronco, ¿no? Em, los invito a que me interrumpan cuando gusten. Estos parece que tienen predeterminado y no es así. Bueno, me voy a regresar. Bueno, muchachas, muchachos, compañeros, profesores, investigadores, yo les voy a hablar de una parte em, básica de lo que ocurre cuando perdemos la memoria. Luego los muchachos ahí en el laboratorio me preguntan, hay muchos de psicología, hay fisioterapia, ha habido medicina, hay ahorita nutrición, hay de biotecnología, y preguntan, por ejemplo, los psicólogos, ¿y esto que hacemos nosotros, cómo se aplica en la psicología, en la clínica? Y hay como una crisis, ¿no? Y les digo, miren muchachos, pues es muy sencillo. El psicólogo clínico, educativo, puede utilizar un instrumento para evaluar el deterioro cognitivo y dice, pues sí, está por abajito o muy lejos de lo esperado, ¿no? Deficiencia mental, deterioro cognitivo leve, etcétera, y lo encasilla. Y nuestro trabajo es descubrir dónde pasa eso. Dice, bueno, pues en el cerebro, ok, pero ¿en qué parte del cerebro? Ah, ok, pues en la corteza, que todo el mundo conoce, la parte más exterior del encéfalo. Pero ¿qué parte de la corteza? Ah, pues mira, la capa. Ah, hay capas, sí. Y hay capas en otros sitios, sí. Y aparte de la corteza hay en otros sitios, sí. Entonces, eso está muy complicado, ¿no? Porque resulta que para conservar la integridad de nuestros procesos cerebrales superiores, que no solamente es la cognición, hay procesos afectivos vinculados, ¿sí? Hay procesos sociales, etcétera. Se requiere de el trabajo sinérgico de todo nuestro sistema nervioso. Así que es de lo que yo les voy a platicar un poquito, ¿no? Pero siempre, pues conviene tener alguna historia, una referencia, ¿no? Este es el autorretrato de un pintor estadounidense, William Uttermohlen, que nació en el 33 del siglo pasado y por ahí a los 62, 63 años le diagnosticaron Alzheimer. Y él empezó a hacer su autorretrato. Y como pueden ver aquí, se le diagnosticó por ahí en el 95, más o menos, y prácticamente este es su autorretrato cuando sus capacidades cognitivas aún estaban intactas, ¿no? Para su edad. Pero vean, del 96 al 97 fue la diferencia. Y del 97, en el mismo año, cómo va cambiando, vamos a decirlo así, la forma en cómo él se pinta. Y pocos años después, no mucho, hasta el año 2000, en este dibujo a lápiz, esto es lo que él
pintaba como autorretrato, 4 años, nada. Sabemos que en otros trastornos, eh, también hay deterioro de la corteza cerebral, como en el caso de la esquizofrenia. Más o menos al año de diagnosticado, fue de perderse alrededor del 5% de la corteza cerebral, y ya es una pérdida brutal, realmente, brutal, ¿no? Ahorita voy a hacer algunas analogías, ¿no? Eso seguramente les recuerda algunos cuadros también de algunos, pintores como Vincent Van Gogh, ¿no? De cómo pintaba el gato aquel, ¿no? Según cómo iba progresando su trastorno. Tenemos aquí una imagen aquí están los créditos de resonancia, y es la imagen de la actividad, de un cerebro vivo de un joven de 20 años. En medio de un adulto mayor de 60 años, sano, y de un adulto de la misma edad, pero con Alzheimer. Como sabemos, este tipo de técnicas se basan en gran medida en el flujo sanguíneo. Cuando disminuye el flujo sanguíneo en cualquier momento del neurodesarrollo, causa daños brutales, ¿sí? Sabemos que alrededor del 20% del oxígeno y de la glucosa que consumimos, la consume el cerebro, un órgano mm, que pesa, pues, nada en comparación con el resto del cuerpo. O sea, es ávido de glucosa, ávido de oxígeno. Y cuando privamos por diferentes razones de este suministro, vienen las consecuencias que conocemos. Abajo tenemos estos son cortes horizontales o vistas horizontales del encéfalo humano, y abajo tenemos cortes transversales de un cerebro sano y de un cerebro con Alzheimer, ¿no? Podemos ver la gran cantidad de pérdida de tejido neuronal. Uno dice, ah, caray, los ventrículos se hacen más grandes. Pues esa es una forma de decirlo. Otra más correcta es decir que la cantidad de tejido que se ha perdido da la apariencia de que el orificio es más grande. Podemos ver en esta otra imagen las diferentes estructuras que nosotros ya conocemos. Este es un corte transversal también. Aquí tenemos la altura, ¿sí? A la altura de mm, pues el tálamo, el caudotamen, ¿sí? Está este corte, ¿no? Sí, estructuras tan populares, conocidas por nosotros como el hipotálamo. Aquí tenemos los núcleos maxilares del hipotálamo, el tálamo, ¿sí? Y otras más que se pueden apreciar en este corte que está a la izquierda de la imagen, en el hemisferio derecho realmente, y la apariencia de un cerebro con Alzheimer. Entonces, no ha de sorprendernos los signos y síntomas que presentan estos pacientes. Bueno, pues esta es la vista así como fuera del planeta, ¿no? Estamos en un satélite orbitando y vemos, pues, lo que ocurre después de que cae un meteorito, ¿no? Todo el país, todo, Juan Diego, eh, muchas gracias por la incorporación del Pablo. Sí. Pero no te caché, el protocolo como que imposibilita que participen. ¿sí me escuchan? Todavía sigo en la reunión, no sea que estoy hablando y a lo mejor Sí, estoy en otro lado. Sí, ok. Bien, no, entonces, se escucha. continúo. Entonces, lo que quiero decirles es que ahora vamos a ir, ya no vamos a descender de nuestro satélite y dejar de ver el planeta entero y ver ahí los cráteres que formó un meteorito, y vamos a ver la ciudad o las personas, las banquetas, nuestras calles, ¿no? Nos vamos a aproximar. Para ello, pues, en otras ocasiones, he querido platicar de esta aproximación. Voy a empezar ahora con electrofisiología, luego a veces empiezo con morfología. Vamos a empezar con electrofisiología.
¿Cómo nosotros podemos saber si un circuito cerebral está funcional? Por ejemplo, en cierta ocasión nos preguntaban, oye, fíjate que tenemos un ratón mutante, TBL, tambaleante, ¿no? Caminaba y se caía, caminaba y se caía. Y lo ponían en diferentes tareas de comportamiento para evaluar sus diferentes esferas, ¿no? Entre ellas la cognitiva, y no aprendía. ¿Será porque se cae? ¿O será porque también los circuitos cerebrales implicados en este tipo de aprendizaje están afectados? Entonces hicimos electrofisiología, hicimos LTP. Más adelante les voy a decir cómo lo hacemos. Y la respuesta fue que los circuitos cerebrales de estos roedores, de estos mutantes, es una mutación espontánea que causa autofagia de las células de Purkinje del cerebelo, se van perdiendo. En- realmente tienen la capacidad de aprender, estaban intactos. Incluso te presentaban un poco más de plasticidad de lo esperado. Entonces no aprendía, no porque no tuviera la capacidad, sino por otras razones, quizá motoras, ¿no? Y la LTP nos da esa respuesta. Últimamente se ha estado utilizando bastante para estudiar circuitos cerebrales y ver qué tan plástico puede ser nuestro cerebro en diferentes edades, particularmente a edades avanzadas. Hay un refrán acá en México, no sé, en otros lados, que dice, chango viejo no aprende maromas nuevas, lo cual es totalmente falso, ¿no? Por supuesto que las personas que somos más mayorcitas aún aprendemos y bastantes cosas, ¿no? Bien, vamos a echarle un vistazo a este video, si me permiten, es cortito. Permítanme, voy a presentarlo de otra manera. ¿Se escucha? ¿Tiene audio? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Sí se escucha. Welcome to 2-Minute Neuroscience, where I explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment, I will discuss long-term potentiation, or LTP. LTP is a process by which synaptic connections between neurons become stronger with frequent activation. LTP is thought to be a way in which the brain changes in response to experience, and thus may be a mechanism underlying learning and memory. There are a number of ways in which LTP can occur. The best known mechanism involves a glutamate receptor known as the NMDA receptor. In NMDA receptor dependent LTP, glutamate release first activates a subtype of glutamate receptor known as the AMPA receptor. NMDA receptors are found nearby these AMPA receptors, but are not activated by low levels of glutamate release because the ion channel of an NMDA receptor is blocked by a magnesium ion. If frequent action potentials cause greater stimulation of AMPA receptors, however, this will cause the postsynaptic neuron to depolarize, which eventually causes the voltage-dependent magnesium blockage of the NMDA receptor to be removed, allowing calcium ions to flow in through the NMDA receptor. This influx of calcium initiates cellular mechanisms that cause more AMPA receptors to be inserted into the neuron's membrane. The new AMPA receptors are also more responsive to glutamate and allow more positively charged ions to enter the cell when activated. Now the postsynaptic cell is more sensitive to glutamate because it has more receptors to respond to it. Additionally, there are thought to be signals that travel back across the synapse to stimulate greater levels of glutamate release. All of this makes the synapse stronger and more likely to be activated in the future. This process is also associated with changes in gene transcription in the neuron, which can lead to the production of new receptors or modifications to the structure of the cell. These changes seem to be important for making the increased responsiveness of LTP long-lasting. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna curiosidad? Me gustaría que me comentaran qué opinan de lo que acaban de ver. Hasta hoy estamos hablando de no solo de Alzheimer, sino de la capacidad que tiene el cerebro para cambiar. Y esto es hacia arriba y hacia abajo, y es dinámico. ¿Qué significa? Que
la memoria va de la mano del olvido. Necesitamos olvidar cosas para poder asimilar otras. Más adelante voy a comentar un poquito más. Y, y si bien sabemos que este daño es enorme a nivel de estructuras macroscópicas, ¿cómo ocurre a nivel ultraestructural, celular y molecular? Eso es lo que estamos comentando. ¿Alguien tiene algún comentario, duda? Ya saben, soy un profe y me gusta preguntarles a los muchachos y a los profesores, ¿qué opinan? Platíquenme, por favor. Ándenle, muchachas, muchachos. Yo, Adelante. por ejemplo, doctor, buenos días. Comentaba que LTP ocurre cuando estamos realizando alguna actividad o aprendiendo, pero también tenía entendido si comentaba que va de la mano la memoria con lo que es el olvido para aprender nuevas cosas. Entonces dijo que también era reversible. Tengo entendido que también existe, bueno, este es el potencial de larga duración, pero también existe en la parte opuesta que era el long term depression. ¿Tiene algo que ver, o está relacionado? Antes de nada, muchas gracias por su participación. Es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque ¿qué es vamos a resumir las dos cosas, ¿no? Fortalecimiento de la fuerza sináptica y disminución de la fuerza sináptica. ¿Qué significa esto? Pues que las neuronas se pueden comunicar más o menos. Y en este equilibrio dinámico es como ocurren nuestros aprendizajes. Más adelante les voy a mostrar algunos gráficos de cómo se representa la LTP y cómo se representa la LTD, ¿no? Pero en efecto, yo a veces le digo a los muchachos, ¿no? Bueno, a toda la gente, ¿qué estabas haciendo el 11 de octubre del 2017? Nadie se acuerda. Bueno, y del 2018, nadie se acuerda. Bueno, dime qué estaba haciendo el 11 de octubre en cualquiera de los últimos 10 años. Nadie se acuerda. Y la sentencia, y algunos les que causa ansiedad, ¿verdad? Es que olvidamos casi todo lo que vivimos, pero realmente lo olvidamos o cómo lo almacenamos. Eso quizás sea tema en otra charla, pero les puedo comentar un poco. Imagínense, esta es una hipótesis, ¿no? Que algunos tenemos. Una fotografía no sé, ahorita las cámaras tienen 64, 128 megapíxeles y unas mucho más, ¿no? Las que se usan en ciencia, ¿no? Y tienen muchos píxeles, muchos puntitos. Le bajan el pixelaje y se va haciendo un poquito menos nítida. Le bajan el pixelaje y se va haciendo todavía menos nítida, hasta que queda apenas un rastro. Pero se puede recuperar. Hay aprendizaje, hay olvido, hay reaprendizaje y el olvido es necesario. Lo que nuestro organismo posee para permitirnos ser funcionales no es obra de la casualidad, es obra de millones de años de adaptaciones. Necesitamos olvidar para poder adquirir nuevos aprendizajes. En ese sentido, la LTD no es sinónimo de olvido. Esto téngalo bien presente. No es sinónimo de olvido, sino que es un componente dentro de este sistema de homeostasis de equilibrio dinámico de los procesos de atención, aprendizaje, memoria, ¿sí? Entonces, en eso consiste la LTD, es parte de este equilibrio dinámico. Doctor, Y, tengo sí, otra sí. duda. Por ejemplo,
Javier, su micrófono está sin sonido. Ah, ok. Listo. Muchas gracias. Había leído por ahí en un libro acerca de que el potencial de larga duración ocurría cuando, no sé, nosotros nos encontrábamos estudiando. Entonces, potencializaba lo que era la sinapsis o sinápticas y mencionaba que duraba aproximadamente horas o incluso hasta días. Entonces, se habla de esta parte de la homeostasis, entra lo que sería el LTD para estabilizar nuevamente lo que ocurre a nivel celular. Sabemos que hay un refrán que dice que un órgano que no se utiliza se atrofia. Lo que ocurre es que la LTP primero se induce con estimulación de alta frecuencia. Sabemos que luego a veces estamos en la escuela, ay, me quiero aprender esto, ay, ya lo repasé 100,000 veces y no me lo puedo aprender, ¿no? Pero hay otro tipo de aprendizajes de un solo evento, sobre todo aquellos que tienen un componente afectivo. Te quedas atorado en el elevador, así sean en 5 segundos, que se cerró, se atoró la puerta y parecía como que te ibas a quedar ahí, ¿sí? Y no se te olvida, porque unas cosas pues, las aprendemos tan rápido y otras menos rápido. Todo está, creemos que es, porque es el mejor modelo a nivel celular y molecular para explicar estos procesos de adquisición y conservación a largo plazo del aprendizaje, que está en función de la frecuencia. ¿Sí? Esto es, la LTP se induce artificialmente y hay modos más fisiológicos, más sutiles de inducirla eh, con protocolos de alta frecuencia y la LTD con protocolos de baja frecuencia. Ahorita vamos a ver un diagramita de qué va esto. ¿Qué significa? Que si nosotros no mantenemos ese recuerdo vigente, se va a ir perdiendo. Se requiere la actualización del recuerdo para poder conservarlo. Más adelante, podemos irlo comentando aquí, si me permiten, la parte aplicada. ¿Sí? Las personas con deterioro cognitivo no, no es recomendable que permanezcan en sus casas. En diferentes estudios que les presentaré, si alcanzamos, si no, ahorita lo adelanto. ¿Sí? El enriquecimiento ambiental es fundamental. Salir de la casa es necesario para que su sistema nervioso se exponga a nuevos estímulos, a estímulos novedosos que sean altamente estimulantes y bombardeen, por así decirlo, entre comillas, a su sistema y refuercen eh, sus procesos cognitivos. La variedad igualmente, ¿sí? No solamente la cualidad de los objetos y la cualidad de las experiencias, sino la intensidad de las experiencias y paralelamente cargadas o enriquecidas con un componente afectivo positivo, por supuesto, ¿no? Ahora, la LTP en la clínica se utiliza, nosotros esto lo hacemos en roedores, en rebanadas de cerebros, o lo hacemos colocando un electrodo en vivo en cierta zona del encéfalo, pero se hace en personas también, ¿sí? Sabemos que ya hace ya unos 20, yo conocí hace como unos 24, 25 años, esta tecnología que ahora está muy de moda, la estimulación magnética transcraneal, una bobina que aplica pulsos y pueden ser dirigidos a diferentes zonas del encéfalo. No tengo una imagen de esta, pero imagínense ustedes un disco sobre su cabeza, ¿no? Y estimulando, que se utiliza para diferentes cosas, para tratar el TOC, la depresión, etcétera. Pero al poder administrar estimulación al encéfalo y poder modificar la frecuencia, podemos inducir LTPs y motivar la reactivación de manera no invasiva de diferentes circuitos cerebrales según lo que queramos abordar. Vamos a escuchar algo
al respecto. Es cortito también. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity software where you can manage everything and anything related to your We are using this technique that is called transcranial magnetic stimulation that is able to investigate the mechanism of cortical function and dysfunction. So it depends which patient or subject you're going to study, if the healthy people or the demented people, as we study. We study especially Alzheimer's disease patient. And so with this kind of measure, we can investigate it, especially the mechanism of cortical plasticity that we know are impaired by the animal models, where they make electrophysiological studies on the hippocampus lice, and with this kind of stimulation, they give you long-term potentiation, long-term depression cortical mechanism. With the transcranial magnetic stimulation, we can investigate the same mechanism on man, and we are the first to study this kind of mechanism directly in patient, and we interestingly replied the same animal data, and so with this specific work, we want to see if this measure can be a biomarker, especially for dividing the patients from healthy subject, and especially if it can be a biomarker of clinical progression, because you know now in the Alzheimer's disease management, physicians want to find this new kind of biomarker, and nowadays we have all invasive kind of biomarkers such as lumbar puncture, or very expensive such as the amyloid or the new tau trackers. And in this really preliminary study where we have 60, 80 patients and 30 healthy subjects, we saw that RTP measurements and especially the impairment of RTP mechanism is a good measure, not just to differentiate Alzheimer's disease patient from healthy subject. This is normal. You can measure also with the clinical setting, but especially to see if this patient will have a progression, a worse progression related to other kind of patients. So we have a really interesting results, and we hope to increase our sample to have strongest data. The impact is that for sure we have to improve our sample, and we want also to integrate with MRI techniques to see if there is a match also for anatomical tracking, you know. And the next step will be also to increase not just the patient sample, also the healthy subject sample. And you know, if we have more reliable, consistent data, it really can be applied to a wide range of patients to see to try to predict the disease. And for sure it can be also useful, for example, in pharmacological trials with this measurement that can change after some trial, can improve or can also decrease. So it can be a good indicator. Ok. Bueno, lo que podemos aprender aquí es que esto que se había hecho tanto en roedores, ¿sí? Ahora se hace en personas, ¿no? Bueno, una parte es lo fisiológico. Hay que tener presentes dos tipos de cambios ahora mismo, ¿no? Uno es el fisiológico, que puede ocurrir en el orden de los picosegundos, femtosegundos, nanosegundos, microsegundos, milisegundos, ¿no? El flujo de un ion, por ejemplo, ¿no? Pero hay otros que requieren más tiempo, pero aún así siguen siendo muy cortitos, ¿no? Y estos que requieren más tiempo implica que se señaliza al interior del núcleo para que determinados genes se expresen y produzcan ciertas proteínas. Algunas de esas proteínas pueden ser receptores, canales iónicos que se encuentran sobre la membrana, que al insertarse sobre la membrana lo van literalmente y mecánicamente la van ensanchando y crecen, ¿no? Y a nivel muy micro, hablamos de las espinas dendríticas. Nosotros podemos apreciar aquí una fotografía o fotomicografía de una neurona
Pero ahorita se las platico. Vamos a ver un poco esto. Vamos a quedarnos con esta belleza de neurona. Em, las personas que han hecho tinción de Golgi, en particular esta es una tinción de Golgi-Cox, saben que lo difícil que es tener una neurona como esta en un animal adulto. Entonces, esta neurona de donde se obtuvo de un animal joven, de alrededor de 2 semanas. Y a grosso modo, incluso aunque sean muy pequeñitas, ¿qué diferencia hay? El ambiente, ¿sí? Cuando tenemos nosotros un corte o un sistema ya adulto o envejecido, toda esta área no tiene esta claridad. Antes que nada deben saber que junto a esta neurona hay otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, pero esta tinción solamente tiñe alrededor del 1%. Y gracias a esa propiedad nos permite ver los detalles. ¿Y qué es lo que llena el resto? Pues las células gliales, ¿no? Que luego, en vez de, es parte del crecimiento, ¿no? Que pueden llegar a dificultar la misma plasticidad por el sistema envejecido, ¿no? Y otras cosas que ya han leído por ahí, acumulación de beta amiloide, de los ovillos neurofibrilares con la proteína tau, etcétera, ¿no? Pero ahora mismo esta es una neurona de un organismo joven, de alrededor de 2 semanas. Para los que no estén familiarizados, rápidamente tenemos nuestro soma, que mide alrededor de 10 a 20 micrómetros. Si sabemos que un micrómetro es la milésima parte de un metro, solo para precisar. Tiene procesos que le llamamos dendritas. Esta es la dendrita apical, que apunta siempre hacia el borde de la corteza. Si estuviera de lado, orientada esto hacia acá, el borde de la corteza sería hasta acá, ¿no? Temporal, por ejemplo, ¿no? Y si estuviera de cabeza hacia abajo, podría estar, puede ser una zona de la corteza de la cara inferior del encéfalo. Gira de manera radial como los rayos de una bicicleta, ¿no? A esto lo conocemos como árbol dendrítico basal. Y a esto lo conocemos como árbol dendrítico apical, porque esta neurona se llama apical. Y contrario a las ilustraciones que luego ven en los libros, que ponen un chorizote ahí como axón, este es el axón. Vean, qué bonito. Y se continúa siguiendo la línea de la dendrita apical. Y todas estas varicosidades son las espinas dendríticas. Y lo impresionante, jóvenes, es que cada una de estas espinas, ¿sí? Cada una de estas espinas es como un aeropuerto internacional. Ocurren ahí cientos de procesos en el orden de milisegundos. Cada uno de estos. Una neurona puede tener en promedio 1000 contactos sinápticos. 1000. Y algunos textos, ¿no? Manejan que eh, la neurona de Purkinje, la zona de Purkinje del cerebelo, puede llegar a tener alrededor de 100,000 contactos sinápticos. Una sola. Imagínense la cantidad de combinaciones infinitas, ¿no? Es inmenso. Y si aquí nosotros sabemos que una como esta aquí hay otras 20,
Imagínense el entrelazado y la complejidad de los contactos. El axón va a ir a hacer sinapsis aquí. Y lo que ocurre aquí, ¿sí? A nivel de la membrana, a nivel de los receptores, va a determinar lo que somos. Literal, ¿cómo es posible que un canal o una proteína mutada pueda ser tan impactante? Porque no solo está aquí, está en todas las neuronas, está en todas las neuronas o en casi todas. ¿Mm? Un punto bien importante que tenemos que tener en cuenta es que aún existen este concepto ya muy antiguo de las famosas diferencias individuales. Aquí en esta imagen lo que están mostrando es el desempeño en determinadas tareas em, de evaluación de comportamiento y cada circulito representa el puntaje de algún sujeto, ¿no? Por ejemplo, esto va de 200, que serán, si es 40 hasta, no sé, 50, ¿no? Hay un rango muy amplio. Esto es en ratas de 4 a 6 meses y vean cómo poco a poco va descendiendo, ¿sí? De 12 a 14 meses, de 16 a 18, de 24 a 28. Esto, en simios y en humanos. Lo que una de las cosas que podemos extraer aquí, es que dentro de lo normal va a haber un rango muy amplio de desempeños, pero inevitablemente con el paso del tiempo va a ir un poquito en deterioro, pero no es tan significativo. Tenemos la idea de que las personas adultas eh, realmente están debilitadas en un montón de aspectos. Quizá físicamente no pueden echar tantas maromas y demás, excepto por las atletas estas de 70, 80 años que pegan de brincos, ¿sí? Porque han entrenado su cuerpo toda la vida, pero cognitivamente no somos muy distintos. Siempre me gusta mostrarle a los jóvenes cómo dispara una neurona, porque usualmente nos hablan del potencial de acción y cosas así, ¿no? Pero una sola neurona, ¿cómo dispara? Este tipo de disparos se llaman spike o en espigas. Una sola. Vean cómo sube un poco. Esto es, se inyecta corriente, se despolariza. Vean dónde empieza el nivel. Aquí. Esto está tomado directamente de un osciloscopio. Se eleva, cambia su potencial de membrana y su modo de disparo se vuelve ráfagas. ¿Vieron cómo subió? Ahora imagínense 100,000 millones. Infinita la cantidad de posibles combinaciones. ¿Y todo para qué? Para que movamos un dedo, para que parpadeemos, para que nos permanezcamos erguidos. Ya no hablamos solamente de un pensamiento complejo. Muchos de los estudios que podríamos revisar se hacen en roedores, ¿no? Es indiscutible el aporte que los organismos de investigación pues han arrojado para beneficio de la salud humana, ¿no? Y es conveniente tener presente cuando uno estudia el desarrollo de los organismos, la similitud, ¿no? Entonces, una tablita comparativa, ¿sí? De que
Algunas maniobras se utilizan en ciertos momentos críticos del desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la rata, en el día, bueno, perinatal o al día 7 del nacimiento, que se asemeja, ¿sí?, al segundo trimestre del embarazo. Esto es, cuando nosotros estamos trabajando con un roedor de 7 días, es como si estuviéramos trabajando con un feto. Vean, al día 14 por aquí, los animalitos ya abren los ojos y brincan, corren, vuelan. Al día 21 se destetan, ya tienen los dientes suficientemente duros y tienen la movilidad, etcétera, para poder valerse por sí mismos. Y su pubertad empieza alrededor del día 21, ¿sí?, hasta el 35. Se extiende pues, hasta casi el 50, ¿no? Todo este periodo dividido en y prepubertad y pubertad. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque muchos de los modelos de neurodesarrollo, ya sea para estudiar el Alzheimer, el Parkinson, la esquizofrenia, el autismo, interviene el desarrollo en algún punto de este tipo. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el día 7, 35 y después del 56, porque aquí hay un pico en la velocidad de la formación de la sinapsis. Y si nosotros modificamos de alguna manera, ¿no?, ya sea separándolo de la madre, aplicando algún compuesto o interviniendo su cerebro y modulando su actividad cerebral, que es lo que hacemos, em, podemos interrumpir o alterar, ya sea disminuir o incrementar ese pico de desarrollo, los famosos periodos críticos del desarrollo, ¿no?, que conocemos, ¿no? Si nosotros por ahí al día 28 en la pubertad, al roedor lo exponemos a estímulos estresantes, por ejemplo, y hay muchos de ellos, pueden, sumado al primero, detonar una alteración más grave. El HIT, le llamamos HIT 1 y HIT 2, que es una teoría de la inducción de vulnerabilidad y detonar algún trastorno en particular. Y lo evaluamos en la etapa adulta. Ojo, mucho ojo, aunque los animales al día 56 ya son adultos, cuando queremos estudiar a otras crías, necesitamos esperar casi el doble, alrededor del día 100, para poderlos reproducir, porque no están totalmente desarrollados. Y se acuerdan que ya no soy adulto, pues díganme ustedes esta pregunta de si los jóvenes a los 18 años ya están preparados para todo, ¿no? Por supuesto que no, porque su desarrollo, bueno, para muchas cosas, su desarrollo no está completo. Aún tienen, por ejemplo, una gran cantidad de espinas dendríticas que su mismo cerebro se va a encargar de eliminar. Si bien decimos, hay 2 espinas, 3 espinas, eso es muy bueno, y si hay 5, pues es mejor, ¿ok? Y si hay 10, pues, ¿qué pasa? Se hipotetiza que este incremento en el número de espinas puede estar asociado con, por ejemplo, el autismo, la adicción o las conductas de riesgo. Y cuando la gente más madura, si hay muchos jóvenes por aquí, nos dicen, es que tienes que sentar cabeza, ya tienes que madurar. Y nosotros decimos, no, aún no. Es muy natural de expresarlo de esa manera. Son conflictos intergeneracionales que existen desde que Sócrates lo describió hace 2500 años. Yo a veces le leo a los muchachos una frase que se decía, donde decía este filósofo, no sé qué vamos a hacer con esta juventud. Son holgazanes, no respetan a los adultos. Llega un anciano y no le ceden el, el asiento, etcétera. Y les digo, ¿les suena familiar? Y dicen, pues sí, nos lo dicen todo el tiempo. Pues ya se decía hace 2500 años, ¿no? Sí, y una posible explicación es precisamente ese neurodesarrollo
en el que o esa etapa en la que se encuentran. Pero ojo, mucho ojo, no digan, es que yo me voy de fiesta, me voy de farra, de juerga y voy a realizar muchas conductas de riesgo porque el doctor dijo que mi cerebro aún no está maduro. Ah, esa es la parte biológica, ¿sí? Pero también existe una educación social, ¿ah? Que te dice otras cosas, ¿no? Que una cosa no disculpa a la otra. Como el amigo aquel que pues era un criminal porque tenía una alteración del cromosoma, aquel XYY, ¿no? Y luego la descendencia decía, pues yo también, no, de aquel no sabíamos, pero tú ya lo sabías. Y hay una formación que tienes que, mm, que vivir, ¿no? Bueno, el resumen de esto es que muchas de nuestras conductas tienen un correlato neuronal y lo explican. No lo justifican, lo explican. Bueno, ¿cómo se hacen este tipo de estudios electrofisiológicos? A mí me encanta, espero no tardarme mucho en esta diapositiva. Ya nada más nos quedan 13 minutitos. Pues no solamente se utilizan roedores, Tengo colegas que trabajan eh, con tejido humano. Están ahí con su platito, con hielo, en- y en cuanto les avisan que está una cirugía programada, alguna lobectomía o lobotomía, ¿no? O por ejemplo, en el caso de la epilepsia, de crisis farmacoresistentes, y van a retirar un trocito de cerebro, rápido van y pescan el tejido y se van al laboratorio a analizarlo. ¿Ok? Bueno, cuando no tenemos esa disponibilidad, utilizamos roedores. Este es un ratón C57, se extrae el cerebro en fresco, está funcionalmente vivo aquí, se corta en pequeñas rebanadas. Estas se incuban en fluido cerebroespinal artificial, siempre está bañado con fluido cerebroespinal artificial. ¿Qué hacemos nosotros? Se colocan en un microscopio para visualizar la región. En este caso es el hipocampo. El hipocampo es la estructura que le interesa a la mitad de los neurocientíficos. Vean que tiene estructura laminar, ¿no? ¿Y por qué el hipocampo? Porque ya sabemos muy bien que el hipocampo es importante para la asimilación de los eventos de día a día, día a día. Una lesión aquí, y está bastante documentado, ya hay mucho que podríamos hablar al respecto, pues deteriora tu aprendizaje, ¿sí? Tu memoria. Entonces vamos a preguntar al hipocampo si tiene la capacidad de aprender, ¿no? Visualizamos, podemos registrar potenciales posignásticos excitatorios provocados, estos o corrientes, ¿no? Y todo este aparataje solamente es para detectarlo, amplificarlo, digitalizarlo, etcétera, ¿no? Y podemos obtener, les decía, registros de campo con electrodos muy gruesos o registros de Pap-Clam, registrando una sola célula. Aquí podemos registrar poblaciones neuronales, redes neuronales, ¿no? Esto es como una carretera, ahí van las fibras aquí. Pero aquí vamos directamente a preguntarle a una célula. No sé si la alcancen a ver, parece una gotita. Y aquí se ve un circulito un poco más oscuro, ocasionado por cuando el electrodo la toca, ¿no? Un protocolo clásico de LTP consiste en un registro basal, sea el valor que sea en milivoltios, en microvoltios, se normaliza a 100 y este es el basal. En algún momento aplicamos un protocolo de estimulación de alta frecuencia que genera un incremento brutal en esa amplitud, en esa pendiente, y gradualmente se va estabilizando, pero ya no quedó igual, miren. Esto es un reflejo a largo plazo, vean cuántos, 2, 3 horas, de un cambio plástico de larga duración. Esta es una LTP. Sí, se hipotetiza, hay miles de trabajos que nos respaldan que esto ocurre cuando aprendemos, ¿sí? Esto con el tiempo, si no hacemos nada y la neurona pudiera vivir ahí para siempre, ¿no? En vivo puede durar, como decía el joven, semanas, ¿no? Va decrementando, porque el estímulo ya no está. Decrementa hasta que vuelve al nivel basal. Y la
El otro componente, la LTD. Aquí tenemos un registro basal. Se aplica una estimulación de alta frecuencia. Se alcanza cierto pues, nivel, pero después, ya ahora, se aplica un estímulo cada segundo. Cada segundo. Y con el tiempo, este protocolo va a inducir un decremento en la fuerza sináptica. Fisiológicamente, ¿qué representa esto? Pues un decremento en la liberación del neurotransmisor. Este es un incremento en la liberación del neurotransmisor. Y podemos utilizar protocolos de estimulación, les decía, desde 1 cada segundo, o 25 por segundo, 50, 100, etc. Bueno, por ejemplo, en este estudio, donde se administró hormona del crecimiento de manera crónica a algunos animalitos, también se hace un protocolo que se llama pulsos pareados, para determinar si el cambio ocurre a nivel pre o postsináptico. Recuerden que estamos hablando de espinas, ¿sí?, que están conectadas a un terminal axónico. ¿Sí? Y el cambio puede ocurrir en la membrana del axón presináptica o en la membrana de la espina postsináptica. Y si no hay mucha diferencia, bueno, no ocurrió a nivel presináptico. Estas evaluaciones o estas curvas son de entrada-salida para determinar si la fibra está intacta. Y podemos ver que en realidad no es así. Ahora, estos elementos son NMDA y AMPA, son precisamente este tipo de receptores que les comentaba que se encuentran sobre la membrana y que pueden mediar cierto tipo de actividad, ¿no? Y lo que nos dicen aquí es que se utilizaron animalitos a los que se administra salina y otros animales envejecidos a los que se les administra salina y hormona del crecimiento, porque la gente dice, bueno, y si la administro hormona del crecimiento va a favorecer, la gente dice, sí, ok, pero ¿qué pasa? Volvemos al origen, lo que les decía en el primer minuto. Ok, hay deterioro o incremento de la capacidad cognitiva, pero en la célula, ¿qué pasa? Necesitamos saber el mecanismo. Y pues muchos investigadores como nosotros en el mundo tratamos de buscarlo. Aquí lo que nos está mostrando es que las fibras están intactas, ¿sí?, cuando se utiliza un componente general, toda la señal, pero cuando se disecta, nada más un tipo de receptor, AMPA es uno, o NMDA es otro, implicados en la memoria de aprendizaje, realmente se ve una diferencia en los animales envejecidos. Y cuando se induce, eso nada más para ver si el cable, entre comillas, llamando como cable los axones, están intactos. Y cuando se ve el curso de tiempo en la LTP, se puede observar que aquellos animales envejecidos realmente sí presentan LTP, pero es distinta a la de los animales más jóvenes y también a aquellos que recibieron hormona de crecimiento, ¿no? Como pueden ver, eh, este circulito que dice Old Growth Hormone, hormona del crecimiento administrado a animales envejecidos, el circulito se encuentra por acá, por arriba de los demás. Esto es, el sistema nervioso de un animal envejecido puede responder a elementos provenientes del exterior, complementos alimenticios, hormonas que favorezcan su cognición, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque este modelo celular, la LTP, nos muestra que el sistema responde realmente. Así que eso de que chango viejo no aprende maromas nuevas, no es del todo cierto. Estoy seleccionando las diapositivas, ¿no? Permítanme. También algunas personas utilizan la citrulina, que es un precursor de la arginina, ¿eh? Se utiliza como para modular el estrés oxidativo, ¿no? Se utiliza como preentrenador, ¿no? La gente que hace ejercicio está bastante familiarizado con esto. Entonces, la administración de este compuesto eh, también modifica la LTP. Por ejemplo, este es el control. Este es un registro, un potencial
control al que se le administra estimulación de alta frecuencia y vean, eso es incremento en la liberación del neurotransmisor. A este es esto va a generar estrés oxidativo, es peróxido, ¿sí? Pero aún cuando le administres peróxido, aquellos animales que recibieron citrulina presentan la LTP. ¿Qué nos dice esto? Pues nos dice que el sistema del animal envejecido sí es plástico y sí responde a todas estas maniobras que experimentalmente se realizan para determinar la capacidad de aprendizaje a largo plazo de los roedores. Bueno, pues ya nos quedan 3 minutos. Solo les comento que los estándares de oro para evaluar el comportamiento, la memoria es, por ejemplo, la piscina de Morris, que quizá muchos de ustedes la conocen. Esta es en nuestro laboratorio. Hay una plataforma, el animal no la ve. Después de varios ensayos, acorta la distancia, acorta el tiempo y algunos prácticamente en cuanto lo colocas, llega a la plataforma porque se orienta con las pistas espaciales. Este es uno de los estándares de oro para estudiar el aprendizaje espacial en los roedores, dependientes del hipocampo. Si el hipocampo está lesionado, el animal nada más no aprende. Bien, bueno, muchachos, muchachas, profesores, invitados, muchas gracias por invitarme otra vez. Lamento no tener la misma voz de siempre, ¿verdad? Pero espero con esto, pues concluir y si me permiten nada más leer un poco las conclusiones, ¿no? Envejecemos de manera distinta y esa diferencia de qué dependen, pues de cómo vivamos. Sabemos que la paciente, o más bien la monja aquella que falleció, donó su cerebro y que tenía las placas neurofibrilares y demás, como si tuviera Alzheimer, clínicamente no presentaba esas alteraciones. ¿Por qué? Porque se dedicaba a actividades que demandaban ejercitar sus procesos cognitivos. Más allá de ver cerebros destrozados, los cambios pueden deberse a pérdida de espinas, que puede llevar a pérdida neuronal, cambios muy sutiles a nivel de los receptores. Las estructuras más implicadas son la corteza y el hipocampo, o formación hipocampal, en las que el área C1, que les comentaba en una foto, o el giro dentado, en el particular el giro dentado, presentan neurogénesis de nuevo, ¿no? El mito aquel de que las neuronas ya no había más, nacías con estas y con estas se mueres, ya no es así, ¿no? Y el cerebro envejecido conserva la capacidad plástica, que es el equilibrio dinámico entre el ATP y el ETT, y que podemos enlentecer el deterioro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vicente. O sea, tuvimos la oportunidad de participar con 2, 3 cuestiones, pero de este momento ya nos va el tiempo. Sí, claro. Pero siempre muy, muy interesante todos los datos que nos trae, que nos aporta y más que nada cuando es sobre la memoria.